Muchas gracias, Luis, por estar eh, en este programa. No, gracias a vos por la invitación. Para nosotros es un honor. La verdad es que educación es un tema muy importante. Yo creo que es el tema central del desarrollo de Costa Rica. Se ha deteriorado tanto la educación, sobre todo pública. Hay tantos problemas, tanto en la primaria, en la secundaria, en toda la infraestructura, en el sistema educativo, la falta de conectividad, las huelgas, la situación tan compleja, tan grande del Ministerio de Educación Pública, con una cantidad de 60,000 educadores, con 20,000 en la parte de administración, con un Consejo Nacional de la Educación que está un poquito divorciado del futuro. Así es. Y con una rigidez terrible, ¿verdad? Cuando la educación lo que se necesita es flexibilidad, vamos a ver, con la gobernanza es muy complicada, mucha burocracia, y lo que sucede en el mundo es todo lo contrario. Así es. Ese es el problema grande. Ese es el mundo de la creatividad, el mundo de la innovación, el mundo de la investigación, aulas distintos a las aulas que nosotros conocimos, ¿verdad? No es tanto la pizarra, es más un proceso donde se usa la computadora y se usa mucho el trabajo en equipo, habilidades blandas. Hay que filtrar definitivamente la calidad. Los educadores son los más importantes, digamos, profesionalmente en un país. Hay mucho problema social, hay poca conectividad, hay casi 400,000 muchachos que no pudieron, no tenían conectividad cuando vino la pandemia, la huelga que nos golpeó mucho. O sea, llevamos 2-3 años prácticamente paralizado el sistema educativo. Muchachos que no saben leer, que no saben redactar. Y bueno, yo creo que es una revolución lo que hay que hacer en la educación, una revolución, porque es una transformación mucho más grande de lo que es cambiar de ministro y no es eso, porque comenzando por el gobierno local de las escuelas, ¿verdad? Nombrado por el perfil. Yo vivo a la par de un colegio y una escuela y sin embargo haber una cantidad importante de vecinos que podrían estar ahí metidos en los colegios incorporados como en la parte de la Junta Educativa. De la Junta Educativa. Pero no, porque la Junta Educativa la nombran ahí entre los diputados y la municipalidad. Yo es que creo en un cambio radical. Pero quiero escucharte. Sí, yo también. Vamos a ver. Creo que lo que has dicho es un diagnóstico clarísimo de la situación de la educación en el país. Debo aclarar que la crisis de educación es una crisis global, ¿verdad? Esta crisis de hacia dónde debe ir la educación nueva es una pregunta que se están haciendo todos los países del mundo. Y la pandemia puso en evidencia algunos sistemas que están mejor que otros. Entonces, creo que es importante contextualizar que la educación, y echemos un paso atrás, la educación vista, por lo menos desde la política pública, esa es mi visión, como un ecualizador y no como un diferenciador. Es cómo genero oportunidades para que la población como un todo tenga la capacidad de que cada quien quiera lo que quiera hacer, pero que le di la herramienta a toda la población para que cada persona pueda lograr hacer lo que quiere ser. Eso es muy importante porque hay modelos educativos que tienden a no, yo soy el diferenciador, yo voy a generar que si vos venís a mi escuela vas a poder llegar a la luna porque yo te voy a enseñar a llegar a la luna. Me parece que desde la política pública hay que tomar un paso atrás y decir, yo soy un proveedor de igualdad de oportunidades a la población por medio de una educación de calidad en donde cualquier persona puede llegar donde quiera ser. Entonces, con esa visión, la siguiente cosa que uno tiene que hacer es entender
cuáles son las tendencias que están pasando en el mundo, porque también el país tomó una ruta acertada de decir soy parte de un mundo, ¿verdad? Entonces yo atraigo inversión extranjera directa que quiere venir a Costa Rica a producir cosas de calidad mundial, y costarricenses van a tener que ir al extranjero y poder presentarse como una persona educada que puede competir y emplearse en cualquier empresa, no solo local, sino internacional. Entonces, si nosotros tomamos una ruta en donde entendimos que es un país, que como país somos parte del mundo, no podemos pensar en arreglar el sistema educativo viéndonos para el ombligo. Tenemos que entender que estamos compitiendo con un mundo que además, y eso me parece muy importante, un mundo que está en una gran transformación, ¿verdad? El mundo, yo creo que en los últimos 300 años, desde la Revolución Industrial, pasaron cosas muy interesantes en el mundo. Una de esas fue el invento de la educación como la conocemos. La educación se inventó como la conocemos finales del siglo XVIII. Antes de eso la gente recibía tutorías individuales, los poquitos que podían en las casas. Pero el modelo prusiano educativo, que nace como resultado de la Revolución Industrial, lo que busca es educar en masa. Entonces se diseña un sistema muy siguiendo la metáfora de la fábrica. Es un modelo de fábrica. Tenés un montón de gente que entras tantos, tocas la campana, entra la campana, dividís el conocimiento por materias, porque eso es más fácil, como si fuera una máquina. Tenés profesores por materia. Si alguien se queda, lo echas para la línea de producción atrás y lo dejas ahí otro año a ver si acaso funciona, y el que nunca funcionó lo descarto, y al final tengo un grupo de gente formada de X forma. Ese es un modelo, digamos, que funcionó por años, pero que claramente no se adapta a las necesidades del mundo de hoy, ¿verdad? Porque ese mundo de hoy pasa de ser un mundo lineal. A esos 300 años crecimos mucho, pero de una forma muy lineal, a un momento en donde estamos creciendo de una forma exponencial absoluta. Los cambios que se están dando a una velocidad en donde el resto del mundo está hablando del metaverso, de la realidad aumentada, de la inteligencia artificial, de la edición genética, y en Costa Rica todavía estamos con problemas como los que mencionás, en donde hay un porcentaje de la población que no sabe redactar o que no sabe sumar. Entonces hay un desconecte, y es importante entender que estamos no solo con un problema muy serio local, sino que absolutamente desconectados con una realidad global. Entonces, si vamos a hablar de educación, yo creo que a veces cometemos el error de entrar una frase que yo he usado mucho, es a tratar de arreglar un modelo obsoleto. Sí. ¿Verdad? Y la mayoría de las veces lo que está pasando es que los ministros de turno, que entran con buenas intenciones, son personas que saben del tema, se encuentran con un modelo obsoleto que no funciona, y entonces tienen que estar en el día a día viendo a ver cómo empiezan a ponerle parches a ese modelo obsoleto. Y yo creo que eso va a ser la realidad independientemente del ministro de Educación que se ponga, ¿verdad? Ese ministro de Educación que se pone va a tener que trabajar en las cosas que la mayoría de la gente va a decir, que es cómo arreglamos un poco la infraestructura, cómo les llevamos conectividad, cómo tenemos una educación mejor de los profesores, cómo tratamos de modificar un poco el Consejo Superior de Educación. Me parece que todas esas cosas hay que hacerlas, pero siguen siendo arreglar ese modelo que está obsoleto. Yo propongo, aparte de eso, que hay que tener un buen ministro y hay que enfocarse en esas cosas, y el Estado de la Educación ha identificado una gran cantidad de situaciones complicadas, y hay una serie de unas rutas interesantes alrededor de la calidad de la educación, alrededor de la educación del docente, etc. Esas rutas existen y me parece que está bien y que hay que hacerlas. Pero yo siento que si queremos que el país realmente esté insertado en esa economía global, que seamos parte de la OCDE, eso es una cosa impresionante. Estamos en el club de las mejores prácticas mundiales. Si pretendemos estar en ese club, tenemos que declarar una emergencia nacional en el tema de educación, y lo que se requiere es un rediseño del sistema educativo, ¿verdad? Y eso
tiene que estar por encima del Ministerio de Educación. Es una cosa que, en mi opinión, tiene que salir directamente de Casa Presidencial con una fuerza profunda desde el Ministerio de Planificación. Si asumimos que el Ministerio de Planificación es el estratega del Estado y el que puede tratar de hacer cambios, eso también hay, por ahí tela que cortar, ¿verdad? Porque ese Ministerio de Planificación se ha venido devaluando a ser más un recaudador de datos y de información, pero si tuviéramos realmente un ente en el Estado que sea el estratega del Estado, que corta los problemas en forma transversal, la educación es un tema transversal, porque la educación no es solamente los chiquitos que están en el kinder y se gradúan de quinto año, o de undécimo, o de doceavo, dependiendo del sistema en el que están. La educación es un tema, si uno lo ve ahora globalmente, es un tema para toda la vida, ¿verdad? Y tenés que verlo como un problema sistémico de cómo trabajas los muchachos de 0 a 5 años, que es donde se les generan todas las conexiones neurológicas y que tienen que tener la nutrición adecuada para poder realmente el resto de la vida seguir aprendiendo. ¿Qué pasa, obviamente, en lo que le toca al Ministerio de Educación, ¿verdad? Que es colegio y educación superior, pero también qué pasa con toda la gran cantidad de personas que tenemos en Costa Rica que tienen una educación, que no se graduaron del sistema educativo, que no pasaron, y los que sí se graduaron tienen ya una educación obsoleta, que ya no les funciona. Entonces, esa reforma educativa tiene que ver a la educación como una solución transversal a toda la economía del país. Tiene que verse de forma sistémica, ¿verdad? Y eso implica entender el ciclo de las personas, mapear hoy en día a dónde están las personas que requieren ser reeducadas. Un tema que se habla muy poco es todo este tema en inglés le dicen reskilling, ¿verdad? Y upskilling, que es como yo agarro una población y le doy las herramientas y las destrezas que necesita para lo que sigue. Nuestras poblaciones que están ahora en el colegio van a necesitar ese tipo de destrezas nuevas probablemente cada 3 o 4 años. Si el conocimiento del mundo evoluciona, se está duplicando cada 2 o 3 años. Entonces lo que uno aprendió en una carrera, cuando ya se graduó, lo que aprendió en el primer año, ya está casi que obsoleto. Entonces, tener esta visión de una educación continua a lo largo de la vida. Otra cosa importante es una visión en donde se tome en cuenta esa exponencialidad. ¿Cómo tengo yo acceso a herramientas tecnológicas? Ahora se habla mucho del gaming, se habla mucho de realidad aumentada, de realidad virtual, para que esas herramientas tecnológicas estén al servicio de esa educación. ¿Cómo le ayudamos al profesor? Porque la interacción humana sigue siendo muy importante y el profesor sigue siendo importante. ¿Cómo le ayudamos al profesor, ya sea de escuela, de universidad o de esas instituciones, como el INA? El INA, una cosa que me parece muy importante ha sido la reforma de la ley del INA. Para mí, ¿quiénes tienen que involucrarse en esa reforma educativa profunda? Tiene que involucrarse el Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque creatividad e innovación se vuelve una base clave en el sistema de toda la educación, en el tema de arte. Todos los centros de paz que tenemos en todo el país, tenemos 8 centros de paz y el Parque de la Libertad, que poca gente sabe que existen. Son centros que están conectados con las comunidades desde los 0 hasta los 90 años, ayudando a la gente a reeducarse. Tenemos que traer universidades de afuera que nos introduzcan todo el concepto de design thinking, a cómo aprendemos a pensar y a diseñar. Yo hablo mucho de que hemos tenido economías extractivas y nos han enseñado a cómo trabajar en una fábrica, a cómo trabajar en una finca, porque es una economía extractiva. Pero si queremos ser parte de esa OCDE, puro talento, es pura creatividad, puro talento, pura capacidad de trabajar en equipo, innovación. Pura capacidad de innovación. Tenemos que introducir esos conceptos. El concepto de emprendedurismo. Cada vez más las personas van a estar no empleadas por una empresa, sino autoempleadas. ¿Cómo le enseñamos a la gente a tener la responsabilidad para autoemplearse? Entonces yo creo que esa reforma educativa tiene que incorporar al Ministerio de Cultura, tiene que incorporar al MISIT, tiene que incorporar al Ministerio de Educación, tiene que incorporar al INA, tiene que incorporar a un Ministerio de Planificación que los coordine para que pueda realmente mover la aguja y soñar con un sistema educativo que nos permita competir a nivel global. Y en paralelo, tiene que haber un grupo de gente administrando el modelo antiguo
que eventualmente podamos hacer un empate de ambos. Mi idea es tal vez un Eso poco... lleva muchos años, ¿verdad? Eso es un proyecto de 25 a 30 años para que realmente vaya adelante, y tiene que definirse como un proyecto país, que es el que nos va a ayudar a romper la desigualdad tan grande a la que hemos llegado. Porque hay dos problemas en el mundo grandísimos para mí: cambio climático, que tenemos que trabajar en ello, Y educación. y desigualdad. Y la manera de romper desigualdad es por educación. Nada más. Y es una educación de calidad, pertinente, globalizada. Porque si no, vamos a seguir generando más desigualdad, porque es un sistema que está diseñado no para generar esa igualdad de oportunidades, sino para cumplir con un cheque. Y eso el país no se puede dar ese lujo. Bueno, es una visión importante. Yo creo que coincido mucho en vos. O sea, a mí me encanta este tema de la educación. Hemos traído a muchos a participar, y todos coincidimos en que es una transformación y es un proyecto país, no es un proyecto de ningún partido político. No es de un partido, así es. Esto es el tema más importante, porque la desigualdad se da por la falta de educación y la falta de oportunidades. No manejan el inglés. Así es. Ahora ya no es solo el inglés, ahora ya tenés que hablar bilingüismo, trilingüismo, aprender a manejo de computaciones, herramientas, claro. hacer codificar. El tema de la matemática es un tema clave. La matemática es el idioma del futuro. Ha sido el idioma hasta ahora, pero más que nunca. Y por eso los chinitos están creciendo como están creciendo. ¿verdad? Así es. Y mandaron, tuvieron la visión esa, ¿verdad? Mandaron una cantidad de millones de chinos a estudiar a las mejores universidades norteamericanas. Así es. Y ahora están dando calidad de educación, y se fueron también universidades norteamericanas de calidad. Sí, el país también tiene que tener esa apertura, de ser receptor de gran talento. Claro. Aquí les ponemos unas trabas impresionantes a todo el que se gradúa de afuera. Si tiene que colegiarse y tiene que pasar por una serie. Entonces, atraer ese talento que quiera venir aquí. Si hay que traer talento para dar clases de matemáticas, hacerlo. Física, hay que hacerlo. Yo tuve profesores de españoles dando matemáticas y dando física y dando... Y pensar en esquemas creativos que también generen algún grado de incomodidad en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Con esquemas más abiertos que se perciba una competencia, y una competencia a un valor adecuado, para que realmente el ministerio tenga el incentivo de mejorar. Bueno, Luis, otro día hablamos más de educación. Muchas gracias por tenerme acá con ustedes.